La caída del Imperio Azteca. ¿Mito o realidad? Hace más de 500 años, en el corazón de lo que hoy conocemos como México, floreció un imperio que desafía aún hoy nuestra comprensión del poder, la organización y la grandeza de las civilizaciones antiguas. El Imperio Mexica, conocido comúnmente como el Imperio Azteca. Desde su capital, la imponente Tenochtitlán, los mexicas gobernaban con mano firme y con una estructura política, económica y militar que rivalizaba, y en muchos aspectos superaba, a las potencias europeas de su tiempo. Su sociedad era compleja, profundamente religiosa y jerarquizada, sostenida sobre una red de alianzas y tributos, pero también de guerras y sometimientos. Se trataba de un pueblo guerrero, orgulloso, acostumbrado a la victoria. Nadie, ni siquiera los más poderosos enemigos del valle, se atrevían a imaginar un mundo sin la presencia dominante de los mexicas. Y sin embargo, ese mundo llegó. Si llegaste hasta aquí, regálame un like, suscríbete y comenta que nos ayudas mucho. La caída del Imperio Azteca ha sido contada muchas veces, pero casi siempre ha sido contada desde la pluma del vencedor. Durante siglos, se repitió la historia de un puñado de valientes españoles, guiados por Hernán Cortés, que, con el favor divino, lograron conquistar un imperio gigantesco apenas con su fe, sus armas y su determinación. Una hazaña que parecía sobrehumana. Pero, ¿cuánto hay de cierto en esa historia? ¿Y cuánto hay de mito? Para comprender la caída del Imperio Azteca, debemos retroceder a los primeros años del siglo XVI. En aquel tiempo, Tenochtitlán no solo era la ciudad más poderosa de Mesoamérica, sino una de las más pobladas y organizadas del mundo. Con una población que se estima entre 200.000 y 300.000 habitantes, una red de calzadas, puentes, canales, mercados y templos, esta ciudad flotante, erigida sobre el lago de Texcoco, era una obra de ingeniería, urbanismo y espiritualidad sin igual. El Imperio Mexica estaba encabezado por el Tlatoani, el gran orador, que era al mismo tiempo líder político, militar y religioso. Moctezuma Xocoyotzin, el segundo con ese nombre, era el Tlatoani en los años previos a la llegada de los españoles. Hombre sabio, astrónomo, sacerdote y general, gobernaba con autoridad y era temido y respetado tanto por sus aliados como por sus enemigos. Sin embargo, el poder mexica no era absoluto. Era un imperio joven, apenas de un siglo, y su poder se sustentaba sobre la dominación de decenas de pueblos que habían sido sometidos a lo largo del tiempo. Muchos de ellos vivían resentidos, obligados a pagar tributo y a ofrecer prisioneros para los sacrificios religiosos. Entre estos pueblos estaban los tlaxcaltecas, los huexotzincas, los totonacas, los otomíes, entre muchos otros. Todos ellos habían visto en los mexicas no solo un imperio fuerte, sino también a un imperio brutal. En este contexto de tensiones internas, llegó desde el este una presencia inesperada. En el año 1519, Hernán Cortés desembarcó en las costas de lo que hoy es Veracruz. Venía acompañado de poco más de 500 hombres, una decena de caballos, algunos cañones, perros de guerra y marineros. A primera vista, parecía un grupo insignificante, incapaz de representar una amenaza para un imperio. Pero traían consigo algo más poderoso que las armas. Traían ambición, astucia, conocimientos del viejo mundo y enfermedades. Desde el primer contacto, Cortés supo reconocer las fisuras del sistema mexica. Con ayuda de intérpretes como Jerónimo de Aguilar y, más decisivamente, Malintzin, conocida como la Malinche, logró comunicarse con las culturas del centro de México y entender la compleja red de alianzas y odios que lo sostenían. Malintzin, una mujer náhuatl, esclavizada y luego aliada de los españoles, se convirtió en figura clave. Su conocimiento de las lenguas y del pensamiento indígena le permitió a Cortés adelantarse a las reacciones del enemigo, negociar con los aliados, manipular creencias y sembrar la discordia entre pueblos originarios. Fue intérprete, mediadora, estratega y testigo de la transformación del mundo. En su marcha hacia Tenochtitlán, los españoles se enfrentaron con los tlaxcaltecas, pero lo que comenzó como una feroz batalla se convirtió, con rapidez, en una alianza crucial. Los tlaxcaltecas, enemigos históricos de los mexicas, vieron en los invasores una oportunidad para saldar cuentas. A su lado se unirían otros pueblos subyugados. Cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán, fueron recibidos por Moctezuma con honores. Hay debate entre los historiadores sobre si el Tlatoani creyó realmente que Cortés era Quetzalcóatl, el dios que según las profecías regresaría del oriente. Lo cierto es que Moctezuma adoptó una política de contención, intentó apaciguar a los recién llegados, los hospedó en el corazón mismo de la ciudad, y terminó siendo su prisionero. Lo que siguió fue una escalada de tensiones y violencia. En ausencia de Cortés, que había tenido que marcharse para enfrentarse a otra expedición enviada desde Cuba, sus hombres, bajo el mando de Pedro de Alvarado, cometieron una masacre durante una celebración religiosa en el Templo Mayor. Esto desató la furia del pueblo mexica. La rebelión estalló. Moctezuma fue asesinado. No sabemos si por los propios mexicas o por los españoles, y los conquistadores se vieron obligados a huir.
La noche del 30 de junio de 1520 pasó a la historia como la Noche Triste. Bajo la lluvia, los españoles intentaron huir con el oro saqueado, perseguidos por los mexicas por los puentes que conectaban Tenochtitlán con tierra firme. Muchos murieron ahogados, otros asesinados. La derrota fue severa, pero no definitiva. Los españoles regresaron meses después. Esta vez no eran 500, eran miles, no por refuerzos europeos, sino por las decenas de miles de aliados indígenas que se habían unido a su causa. Tlaxcaltecas, totonacas, huexotincas, una coalición que convirtió la guerra en una lucha fratricida entre los propios pueblos originarios, alimentada por las promesas y manipulaciones de Cortés. El asedio de Tenochtitlán duró más de 80 días. Cortaron el agua, destruyeron los cultivos, impidieron el comercio. Las enfermedades, especialmente la viruela, comenzaron a arrasar a la población. Para entonces, el nuevo Tlatoani, Cuauhtémoc, dirigía la resistencia. Héroe trágico, símbolo de la dignidad indígena, Cuauhtémoc luchó hasta el final. Las crónicas lo describen como valiente, lúcido, determinado. Pero su valor no bastó. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado. La ciudad fue tomada, y con ella cayó el imperio mexica. Pero ¿podemos decir que fue una conquista? ¿O fue más bien una guerra civil indígena en la que los europeos aprovecharon las divisiones internas para imponerse? ¿Fue una lucha entre civilizaciones, o el resultado de alianzas estratégicas, enfermedades devastadoras y traiciones políticas? La historia que aprendimos en la escuela es solo una versión escrita por los vencedores, editada por cronistas al servicio del Imperio Español e interpretada bajo una mirada europea. Hoy sabemos que la conquista fue en realidad una guerra compleja, donde la gran mayoría de los combatientes no eran españoles, sino indígenas, donde la religión fue una herramienta tanto de resistencia como de dominación, y donde las decisiones humanas, las enfermedades, la geografía y el azar se entrelazaron para cambiar el destino de todo un continente. La caída del Imperio Azteca no fue una simple batalla entre el bien y el mal, ni una hazaña militar sobrehumana. Fue un proceso histórico lleno de matices, de luces y sombras. Un episodio que aún hoy nos interroga. ¿Quién escribe la historia? ¿Quién decide qué recordar y qué olvidar? Quizá, más que mito o realidad, la caída del Imperio Azteca sea una advertencia, que ningún poder, por grande que parezca, es eterno. Que incluso los imperios más sólidos pueden caer, si no escucha las voces de los pueblos que dominan.